¿Cuánto vale realmente el líquido que está dentro de una botella? Si entras a una licorería hoy, el precio en la etiqueta te dirá una historia. Si buscas esa misma botella en Internet, el mercado secundario te contará otra completamente diferente, a menudo multiplicada por 10. Vivimos en la era de la obsesión por el Bourbon de Kentucky, un fenómeno donde el valor de un producto ya no lo determina su costo de producción, ni su calidad organoléptica, sino un algoritmo invisible alimentado por la escasez planificada, el FOMO y la especulación financiera. Mientras la industria global de destilados enfrenta una de sus mayores contracciones en décadas, un puñado de etiquetas desafía la gravedad económica. Pero detrás de las filas interminables en las tiendas y las listas de espera de 3 años, no hay magia. Hay una fría estrategia de mercado. Para entender el tamaño de esta anomalía, observemos los datos duros. El Consejo de Destilados de Estados Unidos reportó que las ventas domésticas de espirituosos cayeron un 2.2% en 2025. Es la primera contracción registrada en décadas. Las destilerías están acumulando un récord histórico de 16.1 millones de barriles en inventario, y el impuesto por mantener ese líquido en los almacenes de Kentucky subió a 75 millones de dólares. 3 destilerías del estado ya se declararon en bancarrota. El mercado macroeconómico se está enfriando rápidamente, pero la microobsesión por ciertas botellas no hace más que acelerarse. Es un escenario partido en dos. Una crisis de sobreproducción global conviviendo con estantes vacíos y precios inflados artificialmente en el sector premium. ¿Cómo es posible que un mercado que se encoge genere tanta histeria? La respuesta está en la ilusión del acceso. El ejemplo más flagrante de esta desconexión se encuentra en el escalón más bajo de las asignaciones, Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon, una botella sin declaración de edad, embotellada a 90 proof, con un precio de venta sugerido de apenas $30. En un mercado racional, este sería un destilado de volumen para consumo diario. Sin embargo, en el panorama actual, conseguirla a precio oficial requiere suerte, conexiones o presentarse en una tienda un martes por la mañana tras recibir un aviso soplado. Mientras sus competidores directos ven cómo sus ventas se estancan, Buffalo Trace creció un 17.5% en 2024, alcanzando las 600,000 cajas, y duplicó su tamaño general desde 2021. La marca crece a doble dígito en medio de una recesión sectorial. Aquí es donde la psicología del consumidor es manipulada con precisión quirúrgica. Esta etiqueta de $30 es propiedad de Sazerac, la misma compañía privada que controla los nombres más mitificados del planeta: Pappy Van Winkle, Blanton's, Eagle Rare y A.H. Taylor. Al colocar el producto básico bajo el mismo paraguas que las botellas de culto, la industria logra que el comprador perciba el Bourbon de $30 como una versión accesible de la realeza del destilado. La popularidad de la marca impulsa su escasez en el estante, y esa misma escasez retroalimenta su popularidad. Para mitigar esto, la compañía finalizó a inicios de 2025 una expansión de $1,020 millones en sus destilerías de Frankfurt, instalando una nueva sala de destilación capaz de producir 60,000 galones diarios. El líquido viene en camino, pero la industria se enfrenta a un dilema matemático. Si inundan el mercado para satisfacer la demanda, la escasez desaparece, y con ella, el misticismo que sostiene el valor de todo su portafolio. Cuando el consumidor se da cuenta de que el destilado básico es difícil de conseguir, traslada su obsesión hacia categorías que prometen mayor autenticidad, como las versiones Barrel Proof o directo de barril. Ahí es donde entra Elijah Craig Barrel Proof, producido por la destilería Bernheim de Heaven Hill. Históricamente, este producto ha sido el refugio del entusiasta exigente. 12 años de maduración, alta graduación alcohólica y un precio sugerido de $75. Un valor sólido sobre el papel si se compara con marcas competidoras que cobran el doble por líquido más joven. Pero en la segunda mitad de 2025, el ecosistema de esta botella cambió drásticamente por un factor externo al Bourbon mismo. En septiembre de 2025, Heaven Hill lanzó al mercado el Elijah Craig Barrel Proof Rye Batch A925, el primer whisky de centeno bajo esta línea. 3 meses después, la publicación especializada Whisky Advocate lo nombró el whisky número 1 del año. Fue la primera vez en la historia de la revista que un Rie obtuvo el máximo galardón. Lo que siguió fue un efecto dominó inmediato. Miles de compradores que jamás habían buscado un Elijah Craig saturaron las tiendas, arrasando no solo con el centeno premiado, sino con cualquier lote de la versión de Bourbon tradicional.
como el lote B525 de 117.4 proof. El reconocimiento crítico validó el perfil del destilado, pero transformó un secreto a voces en un objetivo de caza masiva. La destilería se apoya en sus más de 90 medallas anuales para justificar el fenómeno, pero la realidad para el consumidor es que el valor real de $75 se desvanece cuando la distribución selectiva obliga a pagar sobreprecios en el mercado negro. Este apetito insaciable por la maduración extrema ha llevado a las corporaciones globales a experimentar con métodos que desafían las prácticas tradicionales de Kentucky. Consideremos el caso de Maker's Mark Cellar Aged edición 2025. La marca, propiedad del gigante Suntory Global Spirits, siempre se caracterizó por no envejecer su bourbon más allá de los 6 o 7 años, argumentando que el clima extremo de los almacenes tradicionales de Kentucky vuelve al líquido amargo y excesivamente tánico debido a la sobreextracción de la madera. Para romper su propio límite, construyeron una bodega subterránea de piedra caliza con certificación ecológica, donde la temperatura se mantiene a 47 grados Fahrenheit de forma constante durante todo el año. Al ralentizar la interacción entre el alcohol y el roble mediante el frío controlado, lograron mezclar bourbons de 11, 13 y 14 años, este último siendo el componente más viejo jamás embotellado en la historia de la marca. El mercado respondió con entusiasmo inicial, una calificación de 95 puntos y el tercer puesto en la lista de los mejores whiskies del año. Pero la comunidad de entusiastas no tardó en notar las costuras de la estrategia. Portales independientes señalaron que esta edición de 2025 presentaba la graduación más baja y el promedio de edad más joven dentro de la corta historia de la línea Cellar Aged. ¿Estamos ante una innovación genuina basada en el control térmico, o es simplemente el inicio de una tendencia corporativa, donde se reduce la calidad del inventario gradualmente, mientras se mantiene el precio de salida de $175, porque saben que se venderá igual? La tensión entre los aplausos de las revistas comerciales y el escepticismo del consumidor de a pie es cada vez más evidente. En este juego de prestigio y volumen, la veteranía en la destilación se utiliza a menudo como el escudo definitivo contra las críticas de comercialización. Wild Turkey y su marca Premium Russell's Reserve ejemplifican esta dinámica. En la primavera de 2025, bajo la propiedad del grupo Campari, lanzaron la nueva edición de Russell's Reserve 13 años con una graduación de 123.8 proof, convirtiéndose en el whisky más potente jamás editado bajo esta firma. El producto viene respaldado por el linaje de Eddie Russell y su padre Jimmy, quien acumula más de 7 décadas trabajando en la misma destilería. Esta narrativa de autenticidad familiar impulsó las ventas de Wild Turkey un 14% en el tercer trimestre de 2025. El precio sugerido de venta al público se fijó en $200, un umbral alto que sitúa a la botella en el segmento de lujo. Sin embargo, en el mercado secundario el precio se estabilizó rápidamente entre los $350 y $400. El consumidor promedio paga el doble del valor estipulado por la destilería debido al peso de la reputación de los primeros lotes de 2022. Pero aquí radica la trampa de los lanzamientos anuales limitados. La variabilidad entre lotes es una realidad inevitable en la producción artesanal. Críticos especializados notaron que la edición de la primavera de 2025, aunque correcta y provocadora, no alcanzaba el nivel de excelencia de las versiones anteriores. El mercado secundario, movido por el impulso de la marca y no por el contenido de la botella, no ha ajustado sus precios para reflejar esta fluctuación en la calidad. El comprador termina pagando una prima de $200 extra basada únicamente en la nostalgia de un lote que ya no existe. Todo este ecosistema de especulación, cambio de perfiles y precios inflados nos conduce inevitablemente a una pregunta fundamental que la industria intenta evitar a toda costa. Si las destilerías están invirtiendo miles de millones de dólares en expandir sus plantas para hacer el bourbon más accesible, ¿por qué el producto final es cada vez más costoso y difícil de encontrar para el consumidor real? Para comprender cómo esta maquinaria de ilusión y especulación opera en su máxima capacidad, debemos diseccionar los casos donde la promesa de accesibilidad industrial choca de frente con la cruda realidad del mercado de asignaciones. El ejemplo más revelador y reciente de esta contradicción ocurrió el 9 de junio de 2025. Ese día, Buffalo Trace anunció con bombo y platillo el lanzamiento permanente de una nueva expresión, Eagle Rare 12 años,
con una graduación de 95 proof, la icónica receta de bajo contenido de centeno de la casa y, lo más sorprendente, un precio sugerido de venta al público de apenas $49.99. La palabra permanente fue el eje de toda la campaña de comunicación. La destilería quería convencer al público de que su monumental inversión de $1.020 millones finalmente estaba dando frutos, permitiendo escalar la producción de un Bourbon con declaración de edad respetable a un precio democrático. La realidad de los 6 meses siguientes desmanteló la narrativa oficial por completo. En lugar de inundar los estantes a $50, las botellas de Eagle Rare 12 se materializaron en las tiendas con etiquetas que oscilaban entre los $150 y los $500, dependiendo de la codicia del comerciante local. En el mercado secundario de coleccionistas, el precio superó los $300 en cuestión de semanas. La prensa especializada resumió la situación con una advertencia sutil. Es un cambio de juego accesible, siempre y cuando fabriquen lo suficiente. Pero la verdad que ocultan los comunicados de prensa es que una botella que se vende habitualmente por 3 o 6 veces su valor sugerido ya no es un producto de consumo, es un activo financiero disfrazado de destilado. ¿Por qué la destilería no equilibra la balanza inyectando más volumen? Porque el inventario es un juego de suma ceros dentro de los mismos almacenes. Cada litro de alcohol de 12 años que Buffalo Trace desvía para embotellar este nuevo Eagle Rare es un litro que le quita a líneas igual de lucrativas y demandadas, como Weller, Blanton's o E.H. Taylor. Los portavoces de la compañía admitieron en privado lo que los matemáticos de la industria ya sabían, incluso con la nueva destilería operando al máximo desde 2025. Pasarán al menos 10 años antes de que el líquido madurado esté listo para impactar las líneas con declaraciones de edad avanzadas. La ironía es absoluta y sangrienta. La corporación gastó $1.000 millones bajo la bandera de la accesibilidad, y el resultado inmediato fue un producto que es más difícil de conseguir a precio oficial que cualquier botella asignada de la década pasada. Sí, el caso de Eagle Rare demuestra cómo la escasez física de la maduración se utiliza para mantener los precios inflados en las tiendas. El fenómeno de Pappy Van Winkle revela una estrategia aún más audaz, la corporación absorbiendo directamente el margen de los especuladores. Durante años, los entusiastas del Bourbon se quejaron de que las destilerías vendían botellas míticas a precios sugeridos muy bajos, permitiendo que los revendedores se quedaran con miles de dólares de ganancia limpia en el mercado secundario. En la edición de 2025 de Pappy Van Winkle's Family Reserve 15 años, Sazerac y la familia Van Winkle decidieron cambiar las reglas del juego. Fijaron el precio sugerido de venta en $239.99. Suena como un precio de lujo estándar, hasta que miras el histórico. En 2024, esa misma botella tenía un precio oficial de $99.99, un incremento del 140% en solo 12 meses, el ajuste más agresivo y violento en la historia de la marca. La justificación corporativa apeló a la poesía del legado y la tradición familiar, pero los datos del Manual de Cotizaciones del Mercado Secundario, el Bourbon Brown Book de 2025, revelaron el verdadero motivo económico. El valor promedio de reventa de Pappy 15 en los grupos de intercambio se había estabilizado en torno a los $1.475, mostrando una ligera tendencia a la baja respecto a años anteriores. Piensa en la física de este movimiento financiero. Mientras el precio oficial en la tienda se duplicó con creces, el precio de reventa informal retrocedió. La brecha se está comprimiendo desde ambos extremos simultáneamente. La destilería observó el dinero que los especuladores informales ganaban a su costa y decidió reclamar su parte del pastel, subiendo los precios en el mostrador legal. Esta reestructuración de la escalera de precios de la colección Van Winkle en 2025 dejó claro que la era del Bourbon de culto barato ha muerto de forma definitiva. El Old Rip Van Winkle de 10 años subió a un precio sugerido de $149.99 frente a una reventa de $700. El Lot B de 12 años se tasó oficialmente en $169.99 mientras el mercado secundario lo busca por $725. Y las joyas de la corona. Las ediciones de 20 y 23 años se catapultaron a $359.99 y $499.99 de precio sugerido, respectivamente. Al elevar el costo de entrada oficial, la destilería reduce el margen de ganancia de los revendedores que acampaban fuera de las tiendas.
pero al mismo tiempo traslada ese costo inflado al consumidor legítimo que solo busca abrir la botella en una cena especial. La especulación ya no ocurre solo en las sombras de Internet. Ahora viene impresa de fábrica en la etiqueta de la destilería. Esta táctica de inundar la base del mercado para asfixiar la especulación, mientras se extrae el máximo valor de la cúspide, se extiende por todo el portafolio premium de Kentucky. Análisis comunitarios documentaron que el valor de reventa de etiquetas históricamente intocables como Thomas H. Hendy, Weller 12 y Elmer T. Lee ha caído de forma notable. La industria está utilizando su capacidad de producción expandida para saturar selectivamente los segmentos de asignación intermedia, rompiendo las rodillas matemáticas del negocio de la reventa de botellas comunes. Sin embargo, en el pico más alto de la pirámide, la histeria se mantiene intacta, protegida por un muro de graduaciones alcohólicas extremas y aniversarios diseñados para el coleccionismo puro. Aquí es donde encontramos al rey indiscutible de la obsesión actual, George T. Stagg Edición 2025, presentado con una imponente graduación de 142.8 proof tras 15 años y 4 meses de confinamiento en el roble. Este titán sin filtrar se lanzó a un precio oficial de $149.99. En las plataformas de subastas y transacciones entre particulares, esa misma botella cambia de manos por sumas, que van desde los $1,500 hasta los $2,500. El motivo de este frenesí no fue solo el líquido. 2025 marcó el 25º aniversario de la colección de antigüedades de Buffalo Trace, el conjunto de lanzamientos anuales más codiciado del mundo del whisky americano. Para conmemorar el hito y expandir el alcance comercial del mito, la colección añadió un miembro permanente por primera vez en casi 2 décadas, el E. H. Taylor Bottle in Bond de 15 años. A pesar de compartir el precio oficial de $150, las primeras ofertas en el mercado secundario para esta nueva botella rozaron los $2,500 inmediatamente. El sistema simplemente replicó su comportamiento con un nombre diferente. Es fascinante contrastar esta locura colectiva con los orígenes de la colección. Hace un cuarto de siglo, cuando las primeras botellas de esta serie llegaron al mercado, tenían un precio de $49.99 y acumulaban polvo en las estanterías de las licorerías, porque la categoría del bourbon estaba sumida en el olvido comercial, y los consumidores preferían el vodka o el whisky escocés. Hoy, 25 años después, ese olvido se ha transformado en una industria de caza que no muestra signos de saciedad, obligando a las marcas a forzar sus propios ritmos de producción. En un movimiento sin precedentes, la línea Stagg multiplicó sus lanzamientos lanzando un lote extraordinario a principios de enero de 2026, marcando la primera vez que la marca introdujo 4 variantes distintas en un ciclo anual para intentar capturar el flujo de capital de los entusiastas. Aquí es donde el panorama general de la industria se vuelve verdaderamente alarmante para cualquiera que analice los datos con frialdad económica. Mientras estas 7 botellas específicas impulsan una demanda desenfrenada que vacía estantes en minutos. Los cimientos de la industria del bourbon en Kentucky muestran grietas profundas. Los datos oficiales de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco revelaron que la producción total de destilados en Estados Unidos cayó un 28% durante los primeros 8 meses de 2025 en comparación con el año anterior. Las grandes destilerías comerciales están frenando las máquinas porque se están quedando sin espacio físico para almacenar el líquido que nadie compra en los supermercados, enfrentando una factura fiscal asfixiante por mantener esos millones de barriles envejeciendo en territorio de Kentucky. Existe una desconexión estructural masiva entre la tendencia macroeconómica de un mercado que se enfría y retrocede, y la microobsesión neurótica por un puñado de etiquetas controladas por 3 o 4 conglomerados internacionales. El destino del bourbon moderno no se está decidiendo en las salas de cata de los maestros destiladores, sino en la tensión no resuelta entre el volumen masivo acumulado en los almacenes que amenaza con crear una crisis de sobreproducción, y la escasez simulada de los productos estrella que mantiene a los compradores persiguiendo camiones de reparto a las 6 de la mañana. La pregunta que los ejecutivos de la industria intentan responder a puerta cerrada en los cuartos de control corporativos es cuánto tiempo más podrán sostener el misticismo de estas botellas exclusivas antes de que la realidad económica del resto de sus inventarios los obligue a romper el cristal de la ilusión.
Frente a este panorama de manipulación psicológica y distorsión financiera, el consumidor de Bourbon se encuentra en una encrucijada: continuar financiando la especulación corporativa y el mercado negro, o recuperar el control de su dinero y de su paladar. El análisis de los datos económicos y de las estrategias de distribución de las partes anteriores demuestra que el sistema comercial actual está diseñado para que el comprador pague una prima de estatus, no una prima de calidad. Cuando un destilado de $50 se vende por 300, los $250 de diferencia no mejoran el sabor del líquido. Son simplemente una transferencia directa de capital hacia el bolsillo de un revendedor o el margen inflado de un intermediario. Romper con esta dinámica requiere adoptar una metodología de consumo analítica, basada en hechos objetivos y no en la urgencia emocional generada por el marketing de la escasez. La primera regla de defensa para el consumidor inteligente consiste en desmitificar las marcas de culto mediante el análisis de los perfiles de destilasi on compartidos, una práctica técnica conocida como rastreo de mash bills o recetas de grano. La industria del bourbon está altamente consolidada. Un puñado de grandes destilerías produce cientos de etiquetas diferentes, utilizando exactamente los mismos ingredientes base. Buffalo Trace, por ejemplo, utiliza su famosa receta número 1, un perfil bajo en centeno, para elaborar tanto el inalcanzable George T. Stagg y el codiciado Eagle Rare 12, como también botellas mucho más mundanas y disponibles que saturan el mercado cotidiano. El líquido base es idéntico en su nacimiento. Las únicas variables son el tiempo de maduración y la posición del barril dentro del almacén. Para aplicar este conocimiento de forma práctica, el comprador debe dejar de cazar etiquetas asignadas y empezar a buscar perfiles alternativos dentro de la misma casa productora. Si el mercado secundario exige $400 por un Russell's Reserve 13 años debido a su alta graduación y maduración seleccionada, la alternativa racional no es pagar el sobreprecio, sino auditar el portafolio estándar de Wild Turkey. Botellas de distribución masiva y precio regulado ofrecen el mismo ADN de centeno elevado y la misma firma de fermentación de la familia Russell, pues una fracción del costo. Al educar el paladar para identificar las notas características de una destilería a través de sus productos base, el consumidor descubre que la diferencia cualitativa entre una botella común y una de colección rara vez justifica la brecha de precio impuesta por la histeria colectiva. El segundo pilar de una estrategia de consumo inteligente es la fiscalización rigurosa de las declaraciones de edad y las especificaciones técnicas frente al precio de venta. El caso de Maker's Mark Cellar Ahead edición 2025 demostró cómo las corporaciones internacionales intentan rentabilizar el inventario joven, reduciendo gradualmente el promedio de edad y la graduación alcohólica de sus líneas premium, mientras sostienen o elevan el precio de salida al mercado bajo el amparo de la reputación obtenida en años anteriores. Ante esta realidad, el consumidor debe convertirse en un auditor de etiquetas. Antes de desembolsar el capital por un lanzamiento limitado, es indispensable verificar los datos técnicos duros, la graduación exacta, los porcentajes de la mezcla de barriles y la procedencia del líquido. Si los datos demuestran que una destilería está disminuyendo los años de envejecimiento o diluyendo el producto con más agua para estirar el volumen disponible, el comprador debe penalizar esa práctica retirando su dinero de esa línea. La calidad en el vaso se sostiene en la integridad del proceso, no en el diseño de la caja ni en las calificaciones pagadas de las revistas comerciales. Existen opciones en el mercado que mantienen una transparencia absoluta en sus especificaciones técnicas y que, al no estar bajo los reflectores del coleccionismo masivo, ofrecen una consistencia de lote a lote que las marcas presionadas por la demanda corporativa ya no pueden garantizar. El tercer elemento de acción directa es el boicot activo al mercado secundario informal y a los establecimientos que practican el arbitraje de precios abusivo. La burbuja especulativa del Bourbon se alimenta exclusivamente del capital que los compradores están dispuestos a arriesgar por el miedo a quedarse fuera del fenómeno social. Como revelaron los datos del Bourbon Brown Book de 2025, la estrategia de las destilerías de elevar drásticamente sus precios sugeridos, como el incremento del 140% en Papi 15, está comenzando a asfixiar el margen de ganancia de los revendedores. El mercado informal se está enfriando. Si los consumidores detienen por completo la compra de botellas con sobreprecio en grupos de Internet,
y dan la espalda a las licorerías que venden por encima del precio oficial sugerido. El colapso de la burbuja se acelerará. La recomendación práctica aquí es estricta. Nunca pagar más del precio oficial recomendado por el fabricante por ninguna botella de Bourbon, sin importar su nivel de asignación o misticismo. Si una tienda local intenta vender un Eagle Rare 12 a $200 cuando su valor oficial es de 50, el consumidor debe dejar la botella en el mostrador y salir del establecimiento. Castigar comercialmente a quienes distorsionan el acceso al producto es la única herramienta efectiva para obligar al mercado minorista a regresar a los canales de venta éticos y transparentes. Puntualmente, el consumidor debe aprovechar la crisis de sobreproducción global que acecha a la industria para su propio beneficio. Los 16.1 millones de barriles que hoy envejecen en los almacenes de Kentucky representan un problema severo de almacenamiento e impuestos para las destilerías comerciales, pero constituyen una oportunidad histórica para el comprador paciente. La historia de los ciclos económicos del whisky demuestra que a toda gran era de escasez y especulación le sigue un periodo de saturación de inventario y corrección de precios. Las destilerías que hoy frenan su producción un 28% se verán obligadas en los próximos años a liquidar sus excedentes de líquido madurado a través de marcas blancas, embotelladores independientes o rebajas sustanciales en sus líneas secundarias para poder pagar sus cuentas fiscales. La guía definitiva para el entusiasta actual consiste en cambiar el enfoque de la competencia por la acumulación hacia el disfrute de la calidad líquida real. En lugar de gastar tiempo, combustible y estabilidad emocional persiguiendo camiones de reparto los martes por la mañana para conseguir una botella básica de $30 sobrevalorada. Ese mismo esfuerzo y capital deben dirigirse a explorar destilerías emergentes, productores artesanales regionales que no cotizan en la bolsa de valores o botellas estándar de alta graduación que permanecen ignoradas en las repisas inferiores. El verdadero conocedor no es el que exhibe una hilera de botellas cerradas y costosas en una vitrina para ganar validación en las redes sociales. El verdadero